Rico, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico El Vocero, la plataforma del periódico elvocero.com, la página de Facebook y todas sus redes sociales. Les saluda Jorge Colbert Toro en compañía del profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Bueno, estamos básicamente en una encrucijada interesante donde habíamos comentado que pues, ya constituyeron los cuerpos, el gobernador ya lleva varias semanas tomando decisiones, los nombramientos, y quiero comentar dos procesos importantes. El primero, comienzan los procesos de confirmación en el Senado. De hecho, ayer tuve la oportunidad de hablar un buen rato con el presidente del Senado, el senador José Luis Dalmau, quien me dijo que en efecto, tan pronto terminen los procesos de entrega de documentos y demás, pues van a ir lo más rápido posible, ¿verdad? Dentro de las circunstancias y obviamente dando la oportunidad a todas las delegaciones parlamentarias para hacer los planteamientos de rigor, pero no quiere dilatar innecesariamente consideración de nombramiento y eso me parece que es positivo. Como es la tradición, y ahí un poco que nos puede brindar luz, el secretario de Estado usualmente es la persona el primero que se observa por su enorme responsabilidad como ser el segundo en mando en el gobierno en caso de que el gobernador tenga que salir de Puerto Rico o algo. Y en ese sentido, pues el secretario de Estado pues una figura que también los senadores lo conocen porque fue vicepresidente del Senado y un miembro muy distinguido del Senado de Puerto Rico. Y también quiero comentar sobre la orden ejecutiva que firmará el gobernador Pedro Pierluisi con relación a la declaración de un estado de emergencia sobre el problema de violencia de género. Pero vamos a comenzar con los procesos de nombramiento. Para poner en contexto, en este cuatrienio particularmente, igual que creo que en el pasado, el presidente del Senado va a ser el que va a dirigir los procesos de confirmación de los nominados del señor gobernador. El proceso, la mecánica. Bueno, en el caso del secretario de Estado, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Va a la Cámara. En el caso de la Cámara, va a ser la Comisión de Gobierno el que va a correr el proceso de confirmación. Sí. El representante Jesús Maduro Ortiz, que preside la Comisión de Gobierno, ya ha hecho unas expresiones sobre ese particular. Así que en el caso del secretario de Estado tiene que ir a confirmación por ambos cuerpos. Pero en términos de la mecánica, Kennedy, del procedimiento, ¿cómo funciona en el Senado, en la Comisión de Nombramiento, cuando el señor gobernador envía a la persona con toda su documentación? ¿Qué es lo que debe ocurrir y cuánto tiempo esto debe tomar? Bueno, la palabra clave ahí siempre ha sido rapidez, porque es tradición de que tú no confirmas a más nadie hasta que no confirmas primero al secretario de Estado, y es una tradición que viene, creo que de los tiempos de Sánchez Vilella. En el caso mío, el Senado y la Cámara se constituyeron el segundo lunes de enero y ya el jueves me estaban confirmando. O sea, 3 días después de constituirse ya me estaban confirmando. El mismo día en el Senado y en la Cámara, jueves por la mañana, celebraron una vista conjunta de las comisiones de nombramiento del Senado y de gobierno de la Cámara. Rindieron el informe rápidamente y por la tarde, pues entonces ya los dos cuerpos estaban confirmándome, que fue creo que por unanimidad en el Senado, y en la Cámara pues recibí 3 votos autonómicos en contra. Obviamente en el caso mío, pues yo era un ex senador por 16 años, había sido presidente del Senado, así que no tenían muchas dudas sobre el nominado. Yo me imagino que igualmente va a ocurrir en el caso de Larry Selhammer por las razones que tú señalaste. Luego de eso, entonces empiezan a confirmar los demás miembros del gabinete. En mi caso, el segundo en confirmarse fue Tony Zagaldía, que era el nominado para secretario de Justicia. Y luego, pues entonces los demás. Y por lo menos la experiencia es que esto debe estar atendido, si no en días, probablemente en una semana y media, o sea, una vez esté completado el expediente en este caso, sí, el secretario de Estado y el resto de los nominados. Y entonces tienen que tomar un examen psicológico. Es la primera vez que alguien determinó que yo no estaba loco. Oficialmente. Oficialmente, sí. ¿Quién le da el examen al psicólogo? No, o cuán bueno soy yo en mis capacidades actorales.
Yo cogí arte dramático varios años en la UHS, en los tiempos en que la UHS tenía hasta un teatro donde uno podía practicar sus capacidades, y yo pues logré pasar la prueba. No sabemos por qué. No, pero se tienen que hacer esas pruebas, claro. Se verifica la información financiera y todo ese tipo de cosas, pero una vez se hace, pues se procede. En el caso mío, cuando ahí me tocó confirmar los miembros del gabinete de Aníbal Acevedo Vilá, que era gobernador del partido contrario al partido que controlaba el Senado de Puerto Rico, nosotros no hicimos el ejercicio de escoger a 1 o 2 personas para rechazarlo, por aquello de demostrar que estábamos fiscalizando. Nosotros entendimos que tú fiscalizas a la persona realmente después que ya está desempeñándose luego de algún tiempo en el cargo, y que el gobernador merece tener el gabinete que el gobernador selecciona. Si el gobernador no selecciona las personas más idóneas para la posición, eso se determinará durante el transcurso del cuatrenio, y habrá manera de fiscalizar la labor deficiente de alguien que realmente no debió haber estado quizás en el gabinete si fueras a buscar las personas ideales. Pregunto a ambos, Hugo, empezando por ti, la expresión del presidente del Senado me pareció interesante, y inclusive en su mensaje inaugural, donde él plantea que si bien hay que atender de manera acelerada los nombramientos, o sea, con la urgencia que corresponde, dependiendo también del cargo, hay unas instancias en donde el Senado va a esperar un poco a ver el desempeño. Recuerden que, ¿verdad?, estos funcionarios, y tú nos corriges, que entran en funciones, fueron nombrados cuando la legislatura no estaba constituida, por consiguiente están hasta el 30 de junio y hay este espacio para confirmación. Pero muy particularmente, presumo yo, y aquí soy yo interpretando, ¿verdad? Me imagino que secretarios como el de Vivienda, por ejemplo, como el tema de los torlos azules y de las casas, secretarios de Salud, que tiene que ver, que está hablando con la asunto de la vacunación y demás, que un poco los senadores de todas las delegaciones quieran ver que ese desempeño, vean resultados también, porque hay unos que tienen unas responsabilidades en este momento, que ellos van a querer ver que en efecto se atiendan los reclamos de comunidades, de alcaldes, que se vea progreso en unas áreas. Este tema de los torlos azules, que lo hemos conversado aquí los tres anteriormente, es una evidencia de que ha habido atrasos en ese sentido y burocracia por las razones que sean, y que los senadores exijan que haya movimiento en esa dirección. Un poco, si el secretario de Vivienda lo atiende, con toda probabilidad va a tener mayor simpatía entre los senadores para confirmarlo que si no hace nada de aquí a su proceso de confirmación. ¿Qué te parece, Hugo? Bueno, el tema de la confirmación de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo en términos generales, me parece a mí, y creo que siempre ha sido la norma histórica, salvo algunas excepciones, se le rinde algún tipo de deferencia al Ejecutivo porque son puestos que merecen la confianza del primer Ejecutivo, en vista de que esos funcionarios son los encargados de poner en vigor la política pública que se prometió en la campaña. Así que tienen que ser gente de la confianza del gobernador, afín con la visión de ese gobernador en las distintas áreas, y que en la función del Senado, en esa definición constitucional de consejo y consentimiento, lo he visto yo siempre bastante deferente, no estoy diciendo que han renunciado a ninguna potestad, pero bastante deferente en la confirmación de los nombramientos, y han habido casos que son excepcionales y que no han tenido esa misma suerte. Lo que tú planteas es un asunto un poco técnico constitucional del momento en que se hace el nombramiento, porque hay nombramientos que, dependiendo de si se hacen en receso o no se hacen en receso, pueden entrar en función inmediatamente, no importa si han sido confirmados o no, y hay otros que no, y que dependerá de la confirmación, pero que pueden permanecer en el cargo hasta que termine esa sesión que está corriendo. Obviamente, yo creo que la legislatura tiene dos maneras de verificar el desempeño de un funcionario. En primer lugar, obviamente, está todo lo que se le exige, los documentos, el currículum vitae, la experiencia, las vistas públicas para que la gente se exprese, etcétera, etcétera.
Está también el mirar el desempeño en aquellos casos en que corresponda, porque pueden empezar a desempeñar el cargo sin aún haber sido confirmados, pero pienso yo que eso siempre podrá ser materia de ser revisitada en el futuro, sean o no confirmados, mediante interpelaciones, mediante la función legislativa que se puede constituir en procesos investigativos. Vamos a poner el mismo ejemplo que tú traes, Jorge, un proceso investigativo sobre qué se ha hecho con los toldos, un proceso investigativo qué se ha hecho con los fondos para vivienda, para educación, para lo que fuera. Así que yo no vislumbro que va a ser un proceso, por lo menos de las manifestaciones que se han hecho hasta el presente, un proceso accidentado. Hay unos nombramientos que gozan de simpatía, creo que de reconocimiento un tanto generalizado del país. Podría mencionar el del secretario de Estado, es una persona respetada en todos los ámbitos. Me parece que el secretario de Justicia ha sido una persona que ha sido recibida con mucho agrado por distintos sectores, y podría mencionar varios otros. Así que yo no vislumbro un proceso de confirmación o un proceso de consejo y consentimiento que sea demasiado accidentado, por lo menos de lo que he visto hasta el presente. Precisamente en estos días, y uno de los temas que nosotros de hecho lo habíamos anticipado, que el gobernador Pierluisi iba a tener que manejar rápidamente el tema de la violencia, el tema del crimen, los últimos eventos lamentables, por cierto, de la pérdida de vidas en casos de violencia de género, pareja, realmente historias devastadoras, tristes. Y el gobernador ha anunciado ha firmado una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia, que era un reclamo por meses que han tenido los grupos feministas desde el pasado cuatrienio, y por alguna razón que yo honestamente desconozco, la gobernadora Wanda Vázquez nunca quiso, de hecho no la firmó nunca, ni el gobernador Rosselló tampoco, y el gobernador Pierluisi firma una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo en su totalidad, yo pude analizarlo, y la realidad es que sí hay, y se declara esa política pública, y se declara un tema prioritario, pero en las acciones específicas me parece que todavía hay taller, hay que trabajar, porque pues crear comités de trabajo, pedir unos informes, agilizar el proceso, pues suena bien, pero en términos de temas específicos, salvo la propuesta que incluye o la instrucción que da con relación a las órdenes de protección, para que los policías puedan verificar con las personas que tienen esas órdenes de protección en su favor, y que pueda examinarse o constatarla o comunicarse con esa persona durante el día. Es un proyecto que ha iniciado el municipio de Carolina, muy exitoso, lo ha hecho por hace varios años, donde la orden de protección, los policías municipales visitan a las personas a su hogar para ver que está todo bien, dan su teléfono, etcétera. Y ese modelo lo ha replicado otros municipios, y el gobernador lo ha acogido, me parece muy positivo en su orden ejecutiva. Pero un estado de emergencia presupone, y aquí queda el que fue secretario de Estado, lo puede decir, que el propósito que tiene es para acelerar procesos, para quizás mover fondos o mover personal a unas áreas que requieren una atención prioritaria, y no lo vi, por lo menos de lo que pude leer de la ejecutiva, de manera tan estructurada o tan específica en qué consiste ese estado de emergencia o qué acciones específicas de mover personal, los recursos, y hacia dónde estarían dirigidos. Pues me parece que sí hay algo en términos generales, pero no tan específico como por lo menos quizás hubiésemos esperado. ¿Cómo lo viste, Kenneth? Bueno, antes de pasar a ese tema, quiero terminar brevemente con los nombramientos. Sí. Un nombramiento yo creo que es importante, es el nombramiento del secretario de Salud. Obviamente, si tú miras el expediente del secretario de Salud, de una persona que ha estado en el voluntariado por tiempos inmemoriales, que desde el 2010 ha estado visitando regularmente a Puerto Príncipe en Haití, que ha llevado médicos de Puerto Rico a realizar operaciones allá y a traer niños de Haití a hacerle operaciones acá. Recientemente, cuando hubo las tormentas estas hace como un año, que devastaron a las Bahamas, pues él también organizó visitas médicas a las Bahamas. Así que
creo que él merece ser confirmado lo más pronto posible, y él debe estar celebrando esta noche porque mientras hemos estado en este programa se ha conocido que el presidente Biden ha ordenado la compra de 200 millones de vacunas adicionales. Wow. 100 millones a Pfizer, 100 millones más a Moderna, lo que aumenta de 400 a 600 millones las vacunas. 600 millones permite la vacunación de sobre el 90% de los americanos, porque habemos 330 millones de americanos, y eso quiere decir que la escasez de vacunas y las vacunas que no han llegado, porque se ha dicho, mira, ahí vamos a recibir 40,000 y solamente llegaron 25,000, ese problema que tiene actualmente el secretario de Salud se va a acabar con esta compra adicional de 100 millones de una vacuna y 100 millones de la otra. Así que ahí el desempeño de la labor en cuanto al COVID va a mejorar dramáticamente. Moviéndonos a la orden ejecutiva, que te confieso que no he leído sobre la orden ejecutiva. Mira, aquí un problema que va a encontrar el gobernador es que en vez de 19,000 policías, solamente tiene quizás 11,000 o 10,000 policías en este momento. 10,345 fue el último número. Sacar policías para hacer las visitas a los hogares. Pero el gobierno tiene empleados que ni votándolo tiene trabajadores sociales, no tan solo en el Departamento de la Familia, en el sistema educativo. Y yo creo que deben activar a trabajadores sociales para con otras personas ir a las casas de las personas que han sufrido violencia doméstica para establecer un vínculo con el gobierno, no a través de un policía, a través de un trabajador social, a través de algún personal de profesional adiestrado, que pueda ayudar, que pueda mediar, que pueda ser la voz amiga con el cual se puede hablar en un momento dado. Así que yo creo que es importante que el gobierno vea este problema como uno que tiene soluciones multidisciplinarias, no meramente de la policía. Esto no es meramente law enforcement, esto tiene raíces mucho más profundas que esas, y tenemos que buscar el personal talentoso que tiene el gobierno en distintas agencias del gobierno para facilitar el atender esa emergencia. Oye, Hugo, Kenneth, antes de ir a donde Hugo, ese dato que, primero, la noticia que da es muy importante, lo del asunto de la vacuna del gobierno federal. Yo creo que quizás cifra de que tú das de 90% sea más alto, porque recuerda que los niños de 16 años o menos no pueden vacunarse, así que el universo... Por ahora, hasta que determine. Por ahora, claro, por ahora, que sabe Dios en unos meses. Pero claro, lo que hay que estar observando es en cuánto tiempo esperan que se produzcan esas vacunas para poder tenerlo. Biden espera tener a todo el mundo vacunado para verano. Wow, pues así que quiere decir que esas vacunas vienen pronto. Si logran eso en otros países, yo no sé. Claro, pero no sé si van a poder aumentar tanto la producción, pero claro, Estados Unidos va a estar vacunado para verano. Extraordinario. Hugo, háblame de la orden ejecutiva, si la pudiste observar y obviamente las expectativas. Esto es un tema complicado que no se resuelve con una orden ejecutiva, y quiero en eso ser justo también con el gobernador, porque uno puede pretender que una orden ejecutiva resuelve un problema de violencia de género de un día para otro, y hay unos puntos importantes. El asunto de la perspectiva de género que se ha planteado en las escuelas, que eso es muy importante, pero tampoco resuelve de un día para otro el problema de violencia de género, pero es un paso importante. ¿Cómo tú ves este asunto, este tema tan prioritario, que el gobernador le haya dado este impulso básicamente comenzando su cuatrenio? Pues yo creo que nadie puede oponerse a que se haga un reconocimiento de que en Puerto Rico existe un problema de violencia de género como el que estamos experimentando, y el hecho de que se declare una emergencia sobre eso y se tomen unas medidas específicas, pues creo que nadie puede criticarlo. Yo creo que lo que hizo que hubiese unas posiciones un tanto pasionales, si se quiere, sobre el tema, es que en la defensa que se hacían sobre las distintas posturas, y especialmente en los debates que se dieron en el Senado, porque recordemos que esto no es una iniciativa espontánea del gobernador, esto es
es una orden que es en respuesta a una resolución que se aprueba en el Senado, que dicho sea de paso, la resolución 54, igual que la ley que decretó la política pública en contra de la violencia doméstica. Cosa casual, ¿no? Pero en ese debate, y me parece a mí que se trataron de poner como posiciones antagonistas la posición de la senadora Rodríguez Bebe y la posición que favorecía la declaración de estado de emergencia, y yo creo que realmente no eran posiciones antagónicas, creo que eran posiciones que podían armonizarse. Yo pienso que si uno analiza lo que sucede en Puerto Rico, es correcto decir que en Puerto Rico existe un problema de violencia generalizado. Eso no quiere decir que las causas de todas las violencias sean iguales. Las causas de violencia, por ejemplo, que afecta más a los varones jóvenes, por el trasiego de droga, por la deserción escolar, por poca escolaridad, por el desempleo, pues eso tiene unas raíces y unas causas y unas maneras de atenderse. La violencia contra la mujer, que tiene que ver con cómo los hombres ven el género opuesto, si se ha educado para que los vean como iguales, si se ha educado para manejar emociones, si se ha educado para verlas de igual a igual, si están preparados emocionalmente y si no, cómo se hace para poder enfrentar cuando una mujer le dice yo no quiero estar más contigo o estoy con otra persona, que no es matándola ni haciendo ningún acto de violencia. Pues obviamente son causas distintas. Ella reconocía eso, pero decía, oye, tiene que ser una declaración de la violencia en todos sus aspectos. Por otro lado, Ana Irma Rivera Lacente decía, yo reconozco que es verdad que hay una violencia generalizada, pero a la violencia hay que ponerle apellido, porque el apellido es lo que va a incidir en cómo uno atiende el problema. Y también tenía razón. Así que yo, y quiero ser bien claro en esto porque no quiero que nadie diga que estoy en contra del reconocimiento que se ha hecho, pero me parece que se pudo haber aprovechado para esa otra población a la que también le hemos fallado, igual que le hemos fallado a las mujeres abusadas, también se pudiera incluir quizás un capítulo o quizás una segunda orden para atender ese problema. Y esto es un debate que viene de décadas. La criminalidad es policíaca, se resuelve con más policía, se resuelve con penas más altas. Bueno, pues hay una escuela de pensamiento que yo creo que ya en la modernidad todo el mundo está de acuerdo, que hay que buscar cuáles son las causas, cuáles son los orígenes, cuáles son las maneras de atajarlas. Y yo creo que es una buena coyuntura, una buena oportunidad para eso. En el caso de la violencia de género, para hacer la educación que corresponda, para que los hombres empiecen a ver de igual a igual los géneros, las labores, los roles en la sociedad, independientemente del género. Y en el otro lado, la violencia relacionada con el narcotráfico, la falta de educación, la deserción escolar, también atender esos problemas. Yo creo que una cosa no excluye a la otra. Es el proverbial, se puede masticar chicle y se puede caminar a la vez. No quiero con esto, para que nadie me malinterprete, minimizar en lo absoluto el logro que es que se haya hecho ese reconocimiento en relación a la violencia de género. Yo creo, y coincido con ambos, primero que es un tema importante y que el hecho de que el gobernador haya firmado una orden ejecutiva demuestra, primero, que cumplió una palabra, y eso es importante. Aquí hay un issue siempre de credibilidad, de que se prometen cosas y no se cumplen. El gobernador había hecho el compromiso de que iba a firmar esa orden ejecutiva iniciando su cuatrenio y lo ha cumplido, y es importante que debe de revisarse quizás en unas áreas como hemos conversado y quizás profundizar, sin duda, pero es un paso de avance y además que pone sobre la mesa la importancia del tema, que yo creo que era uno de los reclamos importantes, de que esto era un asunto invisible que se mezclaba con otros temas, como tú bien dices, Hugo, que para algunos, por ejemplo, pues la violencia de género, ¿por qué hay que darle tanta importancia si mueren menos mujeres que hombres jóvenes a causa del narcotráfico al año? Lo cual es correcto, ¿verdad? En términos numéricos. Lo que pasa es que las causas son distintas y las consecuencias son distintas, ¿verdad? Y eso pues tampoco no se trata de meramente un análisis numérico. Así que yo creo que es importante que haya tenido esa repercusión, no solamente en el Senado inicialmente, luego el señor gobernador, y lo importante ahora es ver la reacción y la implantación de esas medidas por las agencias, porque una orden ejecutiva le da directrices a la rama ejecutiva de cómo actuar sobre este tema. Antes de irnos, 30 segundos a cada uno, esto que ha traído, esa noticia que ha traído Kenneth esta noche con relación a
a la vacuna o el proceso de manejo del coronavirus para los próximos meses por el presidente Biden, la realidad es que puede ser fundamental, porque uno de los asuntos que se estaba planteando era que el ritmo que se iba a las vacunas, lo habíamos dicho aquí, se iba a tardar años, y con toda probabilidad, cuando estuviésemos terminando el año, los que ya se habían vacunado, probablemente hay que volverlos a vacunar, porque la vacuna tiene entre 12 y 18 meses, por lo menos hasta ahora, vigencia, por usar esa palabra. O sea, no es que está protegida a personas para toda la vida, o sea, es como la vacuna de la influenza, que hay que hacerla anualmente o un periodo de tiempo. Pero esto puede ser un cambio significativo, particularmente, Kenneth y Hugo, en el proceso también de recuperación económica para Puerto Rico, el que podamos tratar de acelerar el proceso de volver a la normalidad, ¿verdad? O a la nueva normalidad. Esta medida del presidente Biden puede ser un cambio, va a ser un cambio, a mi juicio, fundamental en acelerar la recuperación económica de Puerto Rico, y eso son buenas noticias. Kenneth, 30 segundos. No, y ahí está tomando popularidad, cada vez más países están considerando aceptar lo que se llama el pasaporte del COVID, donde se demuestra que ya tú estás vacunado y que entonces eso te dé más acceso a viajar entre países, a entrar a distintos países y eso. Así que sí, esto va a ayudar a acelerar la recuperación del turismo en Puerto Rico, va a ayudar a que se puedan eliminar algunas de las social distancing measures, va a ayudar a que podamos llegar, regresar, no a una total normalidad, no vamos a estar normales nunca, pero por lo menos mejorar la normalidad a la cual nos vamos a acercar. Así es. Hugo, ¿qué te parece? Bueno, yo lo tengo que ver como una gran noticia. Por supuesto que toda gran noticia que viene del escritorio de un primer ejecutivo tiene que analizarse posteriormente a la luz de su ejecución. Y si nos dejamos llevar por la ejecución que hemos tenido hasta ahora, pues no solo había que mejorar la orden del primer ejecutivo de Estados Unidos, sino también la ejecución a niveles más bajos. La organización, el orden, etcétera, en términos de la vacunación, tiene que mejorar muchísimo para que esas metas se puedan alcanzar. No me cabe ninguna duda de que es un paso importantísimo el que la gente se vacune para que la economía pueda volver a encaminarse como la conocíamos antes. Y mucho más importante todavía en lo que a mí respecta es que el proceso educativo pueda tornarse a lo que conocíamos antes de una manera segura, porque la educación es muy importante, pero no a riesgo de la salud de nadie. Por lo tanto, yo creo que ese elemento específico debe ser determinante para esos dos factores. Así es. Bueno, le damos el seguimiento a este tema definitivamente la próxima semana, y ojalá se cumpla y se acelere ese proceso de vacunación para beneficio de todos nosotros y obviamente de todas las personas que están en diferentes países enfrentando esta terrible pandemia que le ha costado la vida a cientos de miles de personas y en todo el mundo, y realmente es algo que pues todos deseamos que termine de una vez y por todas, o por lo menos se controle, que es lo que a todos aspiramos. Gracias, Kenneth, gracias, Hugo, será hasta la semana que viene. A ustedes por su sintonía, regresamos la semana que viene, que pasen buenas noches. Buenas noches.